¿Qué pasó cuando la profesora acosadora descubrió que soy la hija del director? Mi madre se convirtió en directora de mi escuela el verano antes de mi tercer año. Le pedí que no se lo dijera a nadie, porque no quería un trato especial. No quería que los chicos pensaran que sacaba buenas notas porque mi madre dirigía la escuela. Ella estuvo de acuerdo y lo mantuvo en secreto. Nadie lo sabía. De todos modos, tenía el apellido de mi padre, así que no era obvio. La señora Holloway enseñaba inglés, AP, Advanced Placement, y su hija Brooke estaba en mi clase. Brooke era buena en inglés. Pero yo era mejor. No estoy presumiendo. Era simplemente verdad. Obtenía puntuaciones más altas en cada ensayo. Participaba más en las discusiones. Yo realmente hacía las lecturas, y la señora Holloway me odiaba absolutamente por ello. Comenzó siendo algo pequeño. Llamaba a Brooke para que respondiera preguntas incluso cuando mi mano estaba levantada primero. Elogiaba los ensayos de Brooke delante de la clase, pero nunca mencionaba los míos, incluso cuando yo obtenía una puntuación más alta. Cuando hacíamos debates en grupo, me interrumpía a mitad de la frase para dejar hablar a Brooke. Me decía a mí misma que lo estaba imaginando. Luego empeoró. Empezó a calificarme más duramente que a todos los demás. Entregué un ensayo que sabía que era bueno y saqué un C-. Brooke entregó un ensayo con errores de ortografía reales y sacó una A. Cuando le pregunté a la señora Holloway sobre mi nota, dijo que mi análisis era superficial y que necesitaba esforzarme más. Dijo que tal vez esta clase era demasiado avanzada para mí. Dijo que no todos estaban hechos para el trabajo a nivel AP. Reescribí el ensayo exactamente como ella quería y me dio un C. Dijo que todavía no estaba captando el material. A Brooke la cambiaron a la primera fila. A mí me movieron a la esquina de atrás. Holloway hacía pequeños comentarios cuando pasaba por mi escritorio. Cosas como, espero que hoy estés prestando atención de verdad, o, veamos si puedes seguir el ritmo del resto de la clase. Los decía lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. Cuando intenté informar a mi madre, me detuve. Quería manejar esto sola. No quería ser la niña que corría al director cada vez que algo era injusto. Así que, simplemente mantuve la cabeza gacha y seguí con mi trabajo. El estallido ocurrió durante nuestras presentaciones de mitad de semestre. Todos teníamos que presentar un análisis de una novela delante de la clase. Pasé 2 semanas en el mío. Practiqué todas las noches. Sabía que era el mejor trabajo que había hecho. Brooke fue antes que yo. Su presentación estuvo bien, nada especial. Leyó sus notas todo el tiempo y pronunció mal el nombre del autor 2 veces. La señora Holloway se levantó y aplaudió cuando terminó. Dijo que era una de las mejores presentaciones estudiantiles que había visto en sus 15 años de enseñanza. Dijo que Brooke tenía un don natural para el análisis literario. Dijo que estaba muy orgullosa de ella. Luego fue mi turno. Di mi presentación y supe que lo había abordado. No usé notas. Hice contacto visual con la clase. Acerté en cada punto a la perfección. Cuando terminé, la señora Holloway simplemente me miró fijamente. Dijo que estaba claro que había copiado mi análisis de Internet, porque no había forma de que yo hubiera podido tener esas ideas por mi cuenta. Dijo que me pondría un 0 y me reportaría por deshonestidad académica. Toda la clase se quedó en silencio. Sentí que se me calentaba la cara. Le dije que no había copiado. Le dije que trabajé en esto durante 2 semanas. Ella dijo que eso era exactamente lo que diría un tramposo. Dijo que debería avergonzarme de intentar atribuirme el mérito del trabajo de otra persona. Dijo que supo desde el primer día que yo no pertenecía a su clase. Fue entonces cuando estallé. No grité. No lloré. Simplemente la miré y dije que quería discutir esto con el director ahora mismo. La señora Holloway se rió. Dijo que bien. Dijo que estaría encantada de decirle al director exactamente qué clase de estudiante era yo. Dijo que el director probablemente recomendaría que me expulsaran por copiar. Me dijo que siguiera adelante y pidiera una cita si pensaba que eso ayudaría. Dije que no necesitaba una cita. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Toda la clase observó. La señora Holloway tenía una mirada de suficiencia en su rostro como si estuviera a punto de ganar. Entonces mi madre contestó y yo dije, «Hola mamá, ¿puedes venir al aula de la señora Holloway ahora mismo?» La cara de la señora Holloway cambió. Ella dijo, «¿Mamá?» Dije, «Sí, mi madre es la directora». El color desapareció por completo del rostro de la señora Holloway. Mi madre entró por la puerta y todas las cabezas en la habitación se giraron hacia ella. Llevaba su chaqueta de directora y un portafolio de cuero bajo un brazo. Su rostro parecía tranquilo, pero pude ver la tensión en su mandíbula. La señora Holloway se paró junto a su escritorio con ambas manos agarrando el borde. El libro de calificaciones estaba frente a ella y sus nudillos se habían puesto blancos. Nadie se movió. Nadie respiró. Vi cómo los ojos de mis compañeros de clase iban de mí a mi madre, a la señora Holloway, y de vuelta. El silencio se sentía pesado y denso. Los tacones de mi madre hicieron clic contra el suelo mientras caminaba hacia el frente de la sala. La señora Holloway abrió la boca, pero no salió nada.
Su cara había perdido todo su color y parecía que iba a vomitar. Mi madre se detuvo a unos metros y se enderezó la chaqueta. Miró a la señora Holloway sin ninguna expresión en su rostro. La máscara profesional era perfecta. Mi madre le pidió a la señora Holloway que saliera al pasillo para una conversación privada. Su voz era firme y mesurada. No estaba enfadada, ni molesta, solo completamente profesional. Las manos de la señora Holloway comenzaron a temblar mientras recogía su libro de calificaciones. Se le cayó y casi lo suelta. Un profesor sustituto apareció en la puerta detrás de mi madre y entró en la sala. La señora Holloway caminó hacia la puerta como alguien que se dirige a su propia ejecución. Sus piernas parecían inestables. Mantuvo los ojos fijos en el suelo. Mi madre la siguió y cerró la puerta tras ellas. El profesor sustituto se presentó, pero no capté su nombre. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude ver a mi madre y a la señora Holloway paradas en el pasillo. La boca de la señora Holloway se movía rápido. Sus manos gesticulaban salvajemente. Mi madre se quedó perfectamente quieta con los brazos cruzados. Luego, la voz de la señora Holloway se hizo más fuerte. Pude oírla a través de la puerta, aunque no pude distinguir las palabras. Sonaba desesperada, como si estuviera dando excusas y explicaciones que se volvían cada vez más frenéticas. Mi madre no se movió. Simplemente escuchó con la misma expresión de calma. La voz de Holloway se elevó y escuché la palabra malentendido y la frase solo tratando de motivar. La cara de mi madre no cambió en absoluto. Nicholas Berg se sentó a 2 pupitres de mí. Se inclinó sobre el pasillo y susurró que había querido decir algo durante semanas. Su voz era lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírlo. Dijo que vio cómo la señora Holloway me trataba de manera diferente. Vio las notas que no tenían sentido. Vio los comentarios y la forma en que me interrumpía durante las discusiones, pero no sabía cómo decir nada. No sabía si alguien le creería. Otros 2 estudiantes sentados cerca de nosotros asintieron. Una chica llamada Sara se dio la vuelta en su asiento y susurró una disculpa. Dijo que debería haber hablado. Dijo que se sentía mal cada vez que la señora Holloway me hacía esos comentarios. Otro estudiante llamado Marcus dijo lo mismo. Luego otro. De repente, la mitad de la clase se estaba disculpando en voz baja por quedarse callada. Todos lo vieron. Todos sabían que estaba mal. Pero nadie dijo nada hasta ahora. Sentí una extraña mezcla de sentimientos. Una parte de mí se sintió bien de que la gente se diera cuenta. De que no estaba imaginando cosas, de que otras personas vieran el mismo trato injusto que experimenté. Pero otra parte de mí se sintió triste y un poco enfadada. ¿Por qué tuvo que pasar por este gran momento dramático para que alguien reconociera lo que estaba sucediendo? ¿Por qué nadie habló cuando podría haber ayudado realmente? No dije nada de eso en voz alta. Simplemente asentí y susurré. Gracias. La profesora sustituta les dijo a todos que trabajaran en silencio en sus tareas de lectura. Dijo que la situación se resolvería pronto y que debíamos concentrarnos en nuestro trabajo. Todos sacaron libros, pero nadie leyó realmente. La sala zumbaba con susurros silenciosos. La gente seguía mirándome y luego apartaba la mirada cuando los pillaba mirando. Brooke se sentó en la primera fila en su escritorio habitual. Se miró las manos en su regazo. Su rostro se había puesto de un rojo brillante. El color se extendió desde sus mejillas hasta su cuello. Parecía avergonzada y enfadada al mismo tiempo. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, como si estuviera tratando de hacerse más pequeña. Casi me sentí mal por ella. Todo este lío no era realmente su culpa. Ella no le pidió a su madre que la favoreciera. No pidió las notas infladas o los constantes elogios. Pero luego recordé cómo aceptaba todo. Cómo sonreía cuando la señora Holloway se levantaba y aplaudía su presentación. Cómo ni una sola vez dijo algo cuando su madre me destrozó. Ella se benefició del trato injusto y nunca lo cuestionó. Mi simpatía desapareció bastante rápido. Pasaron 15 minutos antes de que mi madre regresara. Entró por la puerta y se dirigió directamente a donde yo estaba sentada en la esquina de atrás. Su rostro todavía se veía tranquilo y profesional. Me pidió en voz baja que recogiera mis cosas y fuera a su oficina. Metí mi cuaderno y libro de texto en mi mochila. Mi mano tembló un poco mientras cerraba la cremallera. A través de la ventana del pasillo, pude ver a la señora Holloway caminando rápido hacia el ala administrativa. El señor Henderson caminaba a su lado. Él era el subdirector y se veía serio. Los brazos de la señora Holloway estaban envueltos alrededor de su libro de calificaciones como si estuviera tratando de protegerlo. Ella no miró hacia el aula. En el instante en que me levanté para irme, la sala estalló en susurros. Todos comenzaron a hablar a la vez. El profesor sustituto trató de calmarlos, pero no funcionó realmente. Seguí a mi madre al pasillo y escuché cómo el nivel de ruido aumentaba detrás de nosotros. Todos estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder. Me pregunté qué estarían diciendo sobre mí, sobre la señora Holloway, sobre toda la situación. La oficina de mi madre estaba al final del ala administrativa,
Abrió la puerta con llave y me la mantuvo abierta. Entré y ella cerró detrás de nosotros. El sonido del clic de la cerradura se sintió definitivo. Mi madre respiró hondo y puso su portafolio de cuero sobre el escritorio. Se sentó en su silla e hizo un gesto para que yo me sentara frente a ella. Luego me pidió que le explicara todo desde el principio. Su voz todavía era tranquila, pero pude escuchar la tensión por debajo. Abrí mi mochila y saqué la carpeta que había estado guardando. Dentro estaban todos mis ensayos calificados del semestre. Absolutamente todos. Los había guardado todos a pesar de que ver esas notas injustas me hacía sentir mal. Los extendí sobre el escritorio de mi madre. Luego saqué mi cuaderno donde había anotado cada comentario que hizo la señora Holloway. Cada humillación pública. Cada vez que me cortaba o me movía a la parte de atrás, o me decía que no era lo suficientemente buena. Había documentado todo con fechas y horas. Mi madre cogió el primer ensayo y miró la nota. C-. Lo leyó rápidamente. Su máscara profesional se deslizó un poco. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Sus ojos se endurecieron. Cogió el siguiente ensayo. Otro C. Luego otro. Leyó mis notas sobre los comentarios, sobre que me dijeran que no pertenecía a la clase, sobre ser acusada de copiar. Sus manos apretaron los papeles con más fuerza. La ira se mostró en sus ojos aunque su voz se mantuvo firme. Hizo preguntas sobre incidentes específicos. Respondí a cada uno. Toda la historia salió. Todo lo que había estado conteniendo durante meses. Mi madre dejó los papeles y me dijo que tenía que manejar esto a través de los canales administrativos adecuados. Dijo que cada instinto maternal quería protegerme de inmediato. Quería arreglar esto inmediatamente, pero tenía que seguir las reglas. Tenía que hacer esto de la manera correcta. Cogió su teléfono y llamó a Kathy Marshall. Kathy era la jefa del departamento de inglés. Ella supervisaba a todos los profesores de inglés, incluida la señora Holloway. Mi madre le pidió que viniera a la oficina de inmediato. 5 minutos después, Kathy llamó a la puerta. Entró luciendo preocupada y confundida. Mi madre explicó la situación brevemente. Luego le pidió a Kathy que revisara mis ensayos junto con el trabajo de Brooke de las mismas tareas. Quería una comparación objetiva de la calidad del trabajo frente a las notas asignadas. Kathy se sentó en el escritorio y comenzó a leer. Cogió uno de mis ensayos y lo leyó atentamente. Luego encontró el ensayo de Brooke, sobre la misma tarea en los registros del libro de calificaciones. Su rostro cambió mientras los comparaba. Sus cejas se fruncieron, su boca se apretó en una línea fina. Parecía preocupada. Leyó otro par de ensayos. Luego otro. El patrón se hizo obvio. Mi trabajo era consistentemente más fuerte, pero calificado mucho más bajo. El trabajo de Brooke tenía errores claros, pero recibió notas A. Kathy dejó los papeles y miró a mi madre. Dijo que la discrepancia era significativa y preocupante. Dijo que esto necesitaba atención inmediata. El señor Henderson llamó a la puerta y entró llevando una carpeta gruesa. Él era el subdirector y manejaba la mayoría de las quejas de los estudiantes. Dijo que había sacado el archivo personal de la señora Holloway después de la conversación en el pasillo. Extendió varios papeles sobre el escritorio. Hace 2 años, un estudiante se transfirió de la clase de la señora Holloway. La solicitud de transferencia citaba trato injusto y parcialidad. La queja no se investigó a fondo en ese momento. El año pasado, un padre se quejó de la inflación de notas para los estudiantes que le gustaban personalmente a la señora Holloway. Esa queja también se dejó de lado sin una investigación real. El señor Henderson señaló otro documento. Hace 3 años, otro padre planteó preocupaciones sobre el favoritismo. El patrón era claro. Esta no era la primera vez. Ni siquiera la segunda o tercera vez. La señora Holloway tenía un historial de este comportamiento. Nadie se lo había tomado lo suficientemente en serio como para hacer algo al respecto. El caso de mi madre para la acción administrativa se fortaleció con cada pieza de evidencia. Ella me miró y luego al archivo. Su expresión se mantuvo profesional, pero pude ver la ira acumulándose por debajo. Mi madre me preguntó directamente por qué no acudí a ella antes. Su voz era suave, pero firme. Le dije la verdad. Quería demostrar que podía manejar mis propios problemas. No quería usar nuestra relación como un escudo. No quería ser la niña que corría al director cada vez que algo era injusto. Quería lidiar con eso yo misma. Mi madre asintió lentamente. Entendía, pero luego dijo algo que me hizo detenerme a pensar. Ella dijo, sufrir en silencio no es fortaleza cuando alguien en una posición de autoridad está abusando de su poder. Ella dijo, hay una diferencia entre ser independiente y permitir que te victimicen. Ella dijo, hablar cuando algo está mal no es debilidad. En realidad es la opción más fuerte. Hablamos un rato sobre esa diferencia, sobre cuándo manejar las cosas tú misma y cuándo pedir ayuda, sobre reconocer cuándo una situación está más allá de tu capacidad de solucionar sola. Me di cuenta de que tenía razón. Debería haber hablado hace semanas.
Debería haberle dicho cuando la calificación se volvió injusta por primera vez, cuando comenzaron los comentarios. Cuando la señora Holloway me movió a la esquina de atrás y comenzó a socavar todo lo que hacía. Pensé que estaba siendo fuerte al manejarlo sola, pero en realidad solo estaba dejando que el abuso continuara. Kathy Marshall recogió mis ensayos y se puso de pie. Dijo que los llevaría para que fueran calificados de nuevo por otros 2 profesores de inglés AP. Profesores que no sabían nada sobre la situación o el contexto. Mi madre explicó que esto proporcionaría una evaluación objetiva de la calidad de mi trabajo. Establecería si las notas de la señora Holloway eran profesionalmente defendibles o claramente sesgadas. El proceso tomaría unos días, pero era necesario para construir un caso adecuado para la acción disciplinaria, un caso que resistiría cualquier desafío o apelación. Kathy prometió manejarlo rápidamente y mantener todo confidencial. Se fue con los ensayos en una carpeta. El señor Henderson se quedó para discutir los siguientes pasos. Mi madre habló sobre colocar a la señora Holloway en licencia administrativa pendiente de investigación, sobre revisar todos sus registros de notas en busca de patrones de parcialidad, sobre entrevistar a estudiantes que pudieran haber presenciado el trato injusto. El proceso administrativo estaba comenzando. Finalmente, alguien se estaba tomando esto en serio. Finalmente, se estaba haciendo algo al respecto. Mi madre me dijo a la mañana siguiente que trabajaría en la biblioteca durante la clase de inglés mientras la investigación avanzaba. Ella me acompañó hasta allí antes de la primera hora y le explicó la situación a la bibliotecaria. El espacio se sentía tranquilo y vacío en comparación con un aula normal. Me senté en una de las mesas de atrás con mis libros de texto extendidos, tratando de concentrarme en la tarea para mis otras clases. A media mañana, una mujer que no conocía se acercó y sacó la silla frente a mí. Se presentó como Anastasia Waters, la consejera escolar. Dijo que mi madre le había pedido que viniera a ver cómo estaba manejando todo. Le dije que estaba bien. Me miró de una manera que decía que no me creía, pero que no iba a presionar. Me explicó que su oficina siempre estaba abierta si necesitaba a alguien con quien hablar sobre el estrés o la humillación de lo que sucedió. Dejó su tarjeta sobre la mesa y dijo: "A veces ayuda a procesar estas cosas con una persona neutral que no está involucrada". Le di las gracias y lo dije en serio, pero honestamente, sobre todo me sentí aliviada de que los adultos finalmente se estuvieran tomando esto en serio y realmente estuvieran haciendo algo al respecto, en lugar de decirme que trabajara más duro o que tratara de llevarme mejor con la señora Holloway. Pasaron 2 días lentamente en la biblioteca. Terminé toda mi tarea de la semana y comencé a leer por adelantado en mis libros de texto. Otros estudiantes me miraban cuando entraban durante sus periodos libres, pero nadie hacía preguntas. El jueves por la tarde, mi madre me llamó a su oficina. Kathy ya estaba allí con una carpeta de papeles extendido sobre el escritorio. Levantó la vista cuando entré, y su expresión era seria pero satisfecha. Me dijo que la recalificación estaba completa. Otros 2 profesores de inglés AP habían revisado todos mis ensayos sin saber nada sobre la situación o de quién era el trabajo que estaban evaluando. Mis puntuaciones volvieron dramáticamente diferentes. Cada ensayo recibió una nota A de ambos revisores. Un profesor había escrito comentarios detallados elogiando mi análisis y estilo de escritura. El otro había señalado que mi trabajo mostraba una comprensión excepcional del material. Kathy puso los papeles delante de mi madre y señaló las comparaciones de notas. La evidencia del sesgo de la señora Holloway era ahora innegable y documentada en blanco y negro. Mi madre miró los papeles durante mucho tiempo sin hablar. Luego cogió su teléfono y le pidió a su asistente que programara una reunión formal con la señora Holloway para el viernes por la tarde. Volví a la biblioteca, pero ya no podía concentrarme en la lectura. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Nicholas. Dijo que se estaba corriendo la voz por la escuela, de que algo importante había sucedido en la clase de la señora Holloway. La mayoría de los estudiantes no conocían los detalles específicos, pero todos estaban hablando de ello. Dijo que varios de nuestros compañeros de clase se habían acercado a él preguntando si había algo que pudieran hacer para ayudar. Querían proporcionar declaraciones sobre lo que habían presenciado si eso ayudaría a mi caso. Le reenvié su mensaje a mi madre. En una hora, ella hizo que el señor Henderson enviara un correo electrónico a los estudiantes de mi clase de inglés. El correo electrónico explicaba que la escuela estaba llevando a cabo una investigación sobre la conducta del profesor y que cualquier estudiante que hubiera presenciado incidentes relevantes podía presentar declaraciones escritas voluntarias. Las declaraciones se mantendrían confidenciales y se usarían solo con fines administrativos. Ningún estudiante enfrentaría consecuencias negativas por participar o elegir no participar. Para el lunes por la mañana, 8 estudiantes habían presentado declaraciones detalladas. El señor Henderson las trajo a la oficina de mi madre en una carpeta gruesa. Me senté allí mientras mi madre leía cada una en voz alta. La primera declaración provino de una chica que se sentaba cerca de mí en la esquina de atrás. Describió que la señora Holloway hacía comentarios por lo bajo al pasar por mi escritorio.
Comentarios sobre prestar atención y seguir el ritmo de la clase. Dijo que la hacía sentir incómoda porque yo era claramente una de las mejores estudiantes y los comentarios parecían diseñados para avergonzarme. La segunda declaración provino de Nicholas. Documentó 3 casos específicos en los que la señora Holloway me interrumpió a mitad de la frase durante las discusiones de clase para dejar que Brooke hablara en su lugar. Señaló que sucedió incluso cuando yo estaba haciendo puntos válidos y las contribuciones de Brooke estaban menos desarrolladas. Una tercera estudiante describió las discrepancias de calificación. Se sentaba cerca de Brooke y de mí, y había visto nuestros ensayos calificados varias veces. Dijo que mi trabajo era consistentemente más fuerte, pero recibía notas más bajas. Mencionó sentirse confundida por la desconexión entre la calidad y las puntuaciones. Otra declaración hablaba sobre la atmósfera de parcialidad en el aula. El estudiante dijo que era obvio para todos que la señora Holloway favorecía a Brooke y me trataba injustamente. Varios estudiantes lo habían discutido en privado, pero no sabían cómo reportar la conducta de un profesor sin pruebas. 2 declaraciones más mencionaron específicamente el incidente de la presentación de mitad de semestre. Ambos estudiantes dijeron que mi presentación fue claramente superior a la de Brooke. Pero las reacciones de la señora Holloway fueron completamente opuestas. Describieron sentirse conmocionados cuando la señora Holloway me acusó de copiar. Un estudiante escribió que la acusación parecía salir de la nada y no tenía sentido dada la calidad de mi trabajo durante todo el semestre. Las declaraciones corroboraron todo lo que yo había experimentado. Agregaron credibilidad a la queja formal y demostraron que no se trataba solo de mi percepción o sensibilidad. Otras personas habían presenciado el patrón y lo reconocieron como incorrecto. Llegó el viernes por la tarde, y la señora Holloway se presentó a su reunión disciplinaria con un representante sindical. Yo no estaba en la sala, pero mi madre me contó más tarde lo que sucedió. La señora Holloway se puso a la defensiva de inmediato. Afirmó que yo en realidad estaba teniendo un bajo rendimiento en su clase y que ella había estado tratando de motivarme para mejorar a través de comentarios duros. Dijo que yo solo me estaba quejando ahora porque quería un trato especial como la hija del director. Trató de enmarcar toda la situación como una estudiante que no podía manejar altos estándares académicos y estaba usando la posición de su madre para evitar las consecuencias por un trabajo mediocre. Mi madre la dejó hablar sin interrumpir. Luego, con calma, abrió la carpeta sobre su escritorio. Presentó primero los ensayos recalificados. Le mostró a la señora Holloway las notas originales y luego las evaluaciones objetivas de otros 2 profesores de inglés AP. Señaló que mi trabajo recibía consistentemente notas A cuando se evaluaba sin sesgo. Le pidió a la señora Holloway que explicara la dramática discrepancia entre sus notas y las revisiones objetivas. La señora Holloway tartamudeó algo sobre diferentes filosofías de enseñanza y estándares de calificación. Mi madre pasó a las declaraciones de los estudiantes a continuación. Leyó secciones de cada una en voz alta. El trato preferencial de Brooke, las humillaciones públicas dirigidas a mí, las obvias discrepancias de calificación, la atmósfera general de parcialidad que otros estudiantes habían notado y por la que se habían sentido incómodos. Le mostró a la señora Holloway la documentación de sus comentarios durante el incidente de la presentación. Múltiples testigos confirmando que me acusó de plagio sin pruebas, y dijo que yo no pertenecía a su clase. La defensa de la señora Holloway se derrumbó a medida que la evidencia se acumulaba. Su rostro palideció y dejó de intentar discutir. El representante sindical se inclinó y habló en voz baja con la señora Holloway. Mi madre dijo que podía oírlo aconsejándole que la evidencia era abrumadora y que la señora Holloway debería aceptar la responsabilidad en lugar de empeorar las cosas al seguir negando lo que claramente sucedió. La compostura de la señora Holloway se rompió por completo. Comenzó a llorar y admitió que se sentía amenazada por mi rendimiento académico. Dijo que tenerme en la clase hacía que Brooke pareciera menos competente en comparación. Dijo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar querer proteger a su hija y asegurarse de que Brooke obtuviera reconocimiento. Reconoció que su comportamiento no era profesional e inapropiado. Luego trató de minimizarlo llamándolo mal juicio en lugar de acoso intencional. Dijo que nunca quiso lastimarme y solo quería ayudar a su hija a tener éxito. La expresión de mi madre se mantuvo neutral, pero pude imaginar la ira por debajo. Explicó que la señora Holloway sería puesta en licencia administrativa inmediata, mientras el distrito revisaba el caso y determinaba la acción disciplinaria final. Kathy se haría cargo de la clase de inglés AP por el resto del semestre. Todas mis calificaciones serían revisadas y corregidas basándose en las evaluaciones objetivas. El rostro de la señora Holloway mostraba que entendía lo que esto significaba. Su carrera docente en esta escuela había terminado efectivamente. Al día siguiente, Brooke me encontró en el pasillo entre clases. Tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto. Se detuvo frente a mí y me dijo que necesitaba disculparse. Dijo que lamentaba haberse beneficiado del favoritismo de su madre. Admitió que sabía que algo se sentía mal con los constantes elogios y reconocimientos. En el fondo, dijo que sabía que yo era mejor en inglés,
pero se convenció a sí misma de que realmente se había ganado toda la atención positiva, porque se sentía bien ser finalmente la mejor en algo. Su voz se quebró al hablar de cómo las acciones de su madre habían arruinado todo. Ahora todos pensarían que solo obtenía buenas notas por favoritismo. Nadie creería que tenía algún talento o habilidad real. Le dije que no la culpaba por las elecciones de su madre. Ella no pidió el trato especial y no podía controlar lo que hacía su madre. Tuvimos una conversación incómoda pero honesta sobre cómo la situación nos había herido a ambas de diferentes maneras. Yo perdí la confianza y me sentí atacada por hacer un buen trabajo. Ella perdió credibilidad y siempre se preguntaría si sus logros eran reales o fabricados. Ninguna de nosotras obtuvo lo que realmente necesitábamos de esa clase. El lunes por la mañana, Katy se paró al frente del aula de inglés AP y se presentó como la nueva profesora. Reconoció que había habido una situación difícil que requirió la intervención de la administración. No entró en detalles sobre lo que sucedió ni quién estuvo involucrado. Dejó claro que todos los estudiantes serían tratados justamente y calificados objetivamente de ahora en adelante. Dijo que su trabajo era ayudar a todos a aprender y mejorar sus habilidades sin favoritismo ni sesgos. La clase pareció aliviada de tener claridad y un nuevo comienzo, pero la atmósfera estuvo notablemente tensa durante los primeros días. Los estudiantes fueron cuidadosos con lo que decían y cómo actuaban. Nadie quería ser visto como tomando partido o chismorreando sobre la situación. Gradualmente, las cosas comenzaron a sentirse más normales a medida que Katy demostraba ser una profesora justa y solidaria. Reconocimiento y consecuencias. Mis calificaciones corregidas se publicaron al final de la semana. El expediente oficial ahora mostraba un rendimiento de A constante a lo largo del semestre. Cada ensayo que la señora Holloway había calificado injustamente fue revisado para reflejar las evaluaciones objetivas. Ver el reconocimiento oficial de lo que realmente me gané se sintió validante después de semanas de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. Varios profesores de otros departamentos mencionaron discretamente que estaban contentos de que la situación se hubiera abordado. Dijeron que habían notado mi angustia durante los últimos meses, pero no sabían la causa. Ahora entendían por qué me había visto estresada y ansiosa. Su apoyo significó más de lo que esperaba. La reunión de la junta escolar tuvo lugar un jueves por la tarde, 3 semanas después de que comenzara la licencia administrativa de la señora Holloway. Mamá me dijo que la junta revisaría toda la evidencia y tomaría su decisión final sobre su empleo. Brittany Holloway tuvo que abandonar la sala cuando discutieron el caso de su hija debido a la conexión familiar. Los otros miembros de la junta dedicaron 2 horas a revisar todo. Miraron los ensayos recalificados. Leyeron las declaraciones de los estudiantes. Revisaron la documentación de los comentarios y patrones de calificación de la señora Holloway. Mamá presentó su recomendación de terminación basada en conducta no profesional y abuso de autoridad. El voto fue unánime. El contrato de enseñanza de Holloway no sería renovado al final del semestre. Se le prohibió regresar al campus por cualquier motivo. Mamá me llamó esa noche para contarme la decisión. Su voz sonaba cansada pero satisfecha. Dijo que la junta se tomó la situación en serio y estuvo de acuerdo en que el comportamiento de la señora Holloway violaba los estándares profesionales. Sentí que el alivio me invadía al saber que oficialmente había terminado. Disculpas. Inesperadas. Don Holloway me interceptó en el pasillo después de la escuela al día siguiente. Ella enseña química en el ala de ciencias y la había visto por ahí, pero nunca había hablado con ella. Se veía incómoda al acercarse. Tenía la cara roja y no dejaba de juguetear con las llaves del coche. Dijo que necesitaba disculparse por el comportamiento de su hermana. Explicó que la lealtad familiar la hizo querer defender a la señora Holloway al principio. Dijo que se dijo a sí misma que debía haber algún malentendido o que la situación estaba siendo exagerada, pero luego vio la evidencia. Leyó las declaraciones de los estudiantes y miró las comparaciones del trabajo calificado. Dijo que no había forma de ignorar lo que su hermana había hecho. Su voz se quebró un poco al hablar de lo avergonzada y molesta que se sentía. Le dije que apreciaba que se pusiera en contacto. Le dije que no la hacía responsable de las elecciones de su hermana. Me agradeció por entender y dijo que esperaba que pudiera seguir adelante, sin dejar que esta experiencia dañara mi amor por el aprendizaje. Hablamos por unos minutos más y luego se dirigió a su aula. Me sentí bien por la conversación. Necesitó coraje para acercarse a mí sabiendo lo que su hermana había hecho. Cena y reflexión. Mamá y yo cenamos juntas esa noche en nuestro restaurante italiano favorito en el centro. Nos sentamos en un reservado tranquilo en una esquina y pedimos pasta. Me preguntó cómo me sentía realmente con todo lo que había pasado. Le dije honestamente que me sentía aliviada, pero también algo agotada por toda la experiencia. Ella admitió que tuvo problemas con querer intervenir inmediatamente como mi madre, sabiendo que tenía que seguir los procedimientos adecuados como directora. Dijo que cada instinto maternal le decía que me protegiera de inmediato, pero sabía que eso socavaría todo el sistema. Tenía que confiar en el proceso,
aunque significara que yo sufriera más tiempo de lo que ella quería. Me acerqué a través de la mesa y le apreté la mano. Le dije que estaba agradecida de que lo manejara profesionalmente. Dije que demostraba que el sistema funciona cuando la gente sigue las reglas, y eso importa más que una venganza rápida. Ella sonrió y dijo que estaba orgullosa de cómo me había comportado durante toda la situación. Pasamos el resto de la cena hablando de temas más ligeros y riendo sobre cosas al azar. Se sintió bien ser solo madre e hija sin el peso de la situación escolar sobre nosotras. Terapia y reconstrucción de la confianza. Anastasia Waters comenzó a reunirse conmigo cada semana después de la reunión de la junta. Ella es la consejera escolar, y mamá le pidió que supervisara cómo me estaba ajustando emocional y académicamente. Nos reuníamos en su oficina durante mi hora libre los lunes. Me ayudó a procesar la rabia y el dolor de ser socavada sistemáticamente por alguien en autoridad. Hablamos de cómo se sentía que mi trabajo fuera constantemente criticado y mis habilidades cuestionadas. Ella explicó que el sesgo de la señora Holloway no tenía nada que ver con mi valía o capacidades reales. Dijo que las figuras de autoridad abusivas a menudo atacan a personas que las amenazan de alguna manera. Mi éxito académico hacía que la hija de la señora Holloway pareciera peor en comparación. Ese era su problema, no el mío. Trabajamos en reconstruir mi confianza después de semanas de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. Anastasia me dio ejercicios para separar las opiniones sesgadas de la señora Holloway de la realidad objetiva. Me hizo enumerar evidencia de mis habilidades reales basándome en los comentarios de otros profesores y las puntuaciones de las pruebas. Ver todo escrito me ayudó a darme cuenta de cuánto el trato de la señora Holloway había estado envenenando mi autopercepción. Las sesiones de consejería hicieron una diferencia real en cómo me sentía acerca de mí misma y de mi futuro académico. Kathy Marshall demostró ser una excelente profesora que proporcionaba comentarios constructivos y calificaciones justas basadas únicamente en la calidad del trabajo. Nos devolvió nuestros últimos ensayos un miércoles por la mañana y dedicó tiempo a explicar sus criterios de calificación a toda la clase. Desglosó lo que hacía un análisis fuerte frente a uno débil. Señaló ejemplos específicos de diferentes trabajos sin nombrar a los estudiantes. Cuando me entregó mi ensayo, tenía comentarios detallados en los márgenes. Había señalado dónde mi argumento era particularmente fuerte y dónde podía mejorar mi selección de evidencia. La calificación en la parte superior era una A-. Elogió mi análisis del ensayo en clase ese día como un ejemplo de desarrollo efectivo de la tesis. Me sentí genuinamente orgullosa en lugar de sospechosa del reconocimiento. La diferencia entre la apreciación auténtica y el favoritismo sesgado se volvió cristalina. El feedback de Kathy me dio ganas de trabajar más duro y mejorar mis habilidades. Los comentarios de la señora Holloway me habían hecho querer rendirme y cuestionar todo lo que escribía. Amistad y validación. Nicholas y yo nos hicimos amigos más cercanos a través de las secuelas de la situación. Comenzó a sentarse conmigo a la hora del almuerzo y hablábamos de lo que había pasado. Se sentía culpable por no haber hablado antes cuando presenció el trato injusto. Le dije que entendía por qué se había mantenido callado. Desafiar la autoridad de un profesor es aterrador y arriesgado. Dijo que verme abogar por mí misma le enseñó algo importante sobre defender lo correcto incluso cuando es difícil. Comenzamos a estudiar juntos para los próximos exámenes AP. Me ayudó a prepararme para la siguiente presentación importante, ya que eso fue lo que desencadenó toda la confrontación con la señora Holloway. Practicamos en la biblioteca después de la escuela, y él me dio feedback sobre mi exposición y contenido. Tener un amigo que presenció todo y valida mi experiencia ayudó a reducir la persistente duda. Me recordó que todos en la clase vieron el sesgo de la señora Holloway y sabían que yo no merecía ese trato. Su apoyo me hizo sentir menos sola en lo que había pasado. Conclusión y lecciones. Brooke se trasladó a una sección diferente de inglés AP enseñada por otra profesora al comienzo del siguiente periodo de calificación. La vi hablando con la consejera de orientación sobre el cambio de horario una tarde. Parecía aliviada cuando salió de la oficina con su nueva asignación de clase. Me encontró en el pasillo unos días después y me explicó su decisión. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo, sin la sombra de las acciones de su madre sobre cada clase. Todos en nuestra antigua sección sabían lo que pasó y sentía que la estaban juzgando constantemente. Quería establecer su propia identidad académica separada del favoritismo que recibió. Le dije que entendía su decisión y respetaba lo que estaba tratando de hacer. Me agradeció por no ser hostil sobre todo. No somos amigas y probablemente nunca lo seremos, pero nos saludamos con la cabeza en los pasillos sin hostilidad. Ambas fuimos heridas por las elecciones de su madre de diferentes maneras. Ella perdió credibilidad y yo perdí confianza. Ninguna de nosotras pidió esa situación, pero ambas tenemos que lidiar con las consecuencias. La profesora sustituta que supervisó la clase durante la confrontación inicial me detuvo en el estacionamiento una tarde. Dijo que había estado pensando en ese día y quería decirme algo.
Dijo que estaba impresionada por cómo manejé la situación con madurez y a través de los canales adecuados. Mencionó que muchos estudiantes habrían sufrido en silencio o se habrían desahogado inapropiadamente. Dijo que mi enfoque demostró carácter y fuerza reales. Pedí ayuda a través de los canales correctos y dejé que el sistema funcionara como se supone que debe hacerlo. Sus palabras me hicieron sentir orgullosa de cómo gestioné la crisis, en lugar de avergonzada de que sucediera. Le agradecí por supervisar la clase ese día y por estar dispuesta a documentar lo que presenció. Me dijo que siguiera siendo valiente y defendiéndome a medida que avanzara en la vida. Cambios de política y propósito. Mamá implementó nuevas políticas en la escuela basadas en las lecciones aprendidas de mi situación. Los jefes de departamento ahora tienen que auditar al azar las calificaciones de los profesores y compararlas con la calidad del trabajo de los estudiantes. Las auditorías ayudan a detectar patrones de sesgo antes de que causen daños graves. Mamá también estableció un sistema de denuncia anónima para que los estudiantes señalaran preocupaciones sobre un trato injusto sin miedo a represalias. Los cambios surgieron directamente de las lecciones aprendidas a través de mi situación. Mamá quería asegurarse de que otros estudiantes no tuvieran que sufrir como yo antes, de que alguien se diera cuenta y tomara medidas. Me sentí contenta de que algo positivo surgiera de la experiencia negativa. Mi situación podría prevenir problemas similares para otros estudiantes en el futuro. La vindicación final. 3 semanas pasaron desde que la señora Holloway salió del edificio por última vez. Katy se paró al frente del aula un lunes por la mañana y preguntó si alguien quería rehacer sus presentaciones de mitad de periodo para una evaluación adecuada. Mi mano se levantó antes de que pudiera pensarlo. Pasé la noche del martes repasando mi análisis de nuevo, la misma presentación que la señora Holloway había llamado plagiada, el mismo trabajo al que me había puesto un 0. El miércoles llegué y caminé al frente de la clase con mis notas en la mano. La clase se quedó en silencio mientras empezaba a hablar. Terminé mi presentación y miré a Katy. Estaba asintiendo y escribiendo notas en su hoja de evaluación. Dijo que mi análisis demostraba exactamente el tipo de pensamiento crítico que se supone que debe desarrollar Inglés AP. Marcó una A en su hoja de calificaciones y la levantó para que pudiera verla. La vindicación me golpeó de golpe. Esta era la calificación que me había ganado hace 3 semanas. Este era el reconocimiento que mi trabajo merecía. Después de que terminó la clase, 3 estudiantes se acercaron a mí en el pasillo. Una de las chicas se disculpó por no decir nada cuando la señora Holloway hizo esas acusaciones. Dijo que quiso hablar, pero tenía miedo de convertirse en un objetivo ella misma. El chico admitió que sabía que la calificación era injusta, pero no sabía cómo desafiar la autoridad de un profesor sin pruebas. Les dije que entendía su miedo, pero también dije que esperaba que defendieran a otros estudiantes en el futuro si veían que algo malo sucedía. Mencioné que el silencio del espectador hace que sea más fácil para las personas en el poder abusar de ese poder. Crecimiento personal y profesional. Mamá me llamó a su oficina después de la escuela ese jueves. Me dijo que el distrito estaba usando mi caso como ejemplo de capacitación. El equipo de desarrollo profesional creó una presentación sobre el reconocimiento del sesgo y el mantenimiento de la conducta apropiada del profesorado. La presentación describía una situación en la que un profesor mostraba favoritismo hacia su propio hijo y atacaba a otro estudiante de alto rendimiento. Mamá explicó que los administradores de otras 3 escuelas del distrito verían esta presentación en su próxima sesión de capacitación. Me sentí orgullosa de que mi experiencia pudiera prevenir situaciones similares para otros estudiantes. Comencé a trabajar en mis ensayos de solicitud universitaria en noviembre. Escribí sobre la experiencia con la señora Holloway. El ensayo se centró en aprender cuándo pedir ayuda y reconocer que la autodefensa no es debilidad. Escribí sobre llamar a mi madre y usar los canales adecuados para abordar la injusticia. El ensayo terminó con reflexiones sobre la importancia de hablar y confiar en los sistemas diseñados para proteger a los estudiantes. Varios consejeros de admisiones mencionaron durante las llamadas de aceptación que el ensayo se destacó. Transformar la experiencia negativa en un crecimiento personal significativo se sintió como recuperar el poder que la señora Holloway trató de robarme. Confianza renovada y futuro Katy asignó un trabajo de investigación importante en diciembre con un valor del 30% de nuestra nota semestral. Me lancé al trabajo con confianza renovada. El proceso de investigación y escritura se sintió emocionante en lugar de estresante. Mi trabajo obtuvo un 98, la calificación más alta de la clase. Sus comentarios elogiaron la profundidad de mi investigación y la sofisticación de mi argumento. Brooke y yo terminamos en la misma sesión de taller de preparación universitaria en enero. Trabajamos juntas sin incomodidad. Ella era genuinamente talentosa cuando no se la comparaba con otros, o se la inflaba con favoritismo. Podía verla desarrollándose en su propia identidad académica, separada de la influencia de su madre. Llegamos a un lugar de respeto mutuo y comprensión sobre lo que pasó. El examen AP estaba programado para principios de mayo. Caminé hacia el examen confiada en mis habilidades y agradecida por los profesores
que realmente me ayudaron a aprender. La evaluación externa proporcionaría una prueba objetiva de mis habilidades, independientemente del sesgo personal de cualquier profesor. Las puntuaciones del examen AP llegaron en julio. Un 5 apareció en la pantalla, la puntuación más alta posible. La evaluación externa objetiva confirmó lo que siempre supe sobre mis habilidades. Las calificaciones de la señora Holloway reflejaban su sesgo en lugar de mi rendimiento real. Tenía prueba concreta ahora que no podía ser discutida o cuestionada. El primer día del último año llegó y entré en mi clase de literatura AP con una profesora diferente. Cuando la profesora de literatura pidió voluntarios para analizar un pasaje, levanté la mano sin esa sensación horrible en el estómago. Después de la clase, me di cuenta de que no me había cuestionado ni una sola vez durante esos 50 minutos. 2 semanas después de comenzado el semestre, Katy me detuvo en el pasillo y me preguntó si estaría interesada en ser tutora par para estudiantes más jóvenes. Trabajar con ellos me hizo darme cuenta de cuánto había aprendido. También me hizo pensar que tal vez algún día quería enseñar. Ayudar a la gente a entender cosas que encontraban confusas se sintió realmente satisfactorio. Aquí tienes la traducción al español. Caminaba hacia mi coche después de dar clases particulares una tarde, cuando vi a Dawn cargando cajas en su maletero en el aparcamiento de profesores. Me hizo señas para que me acercara y me preguntó cómo iba el último año de secundaria. Le dije que iba bien y le pregunté por ella. Me dijo que su hermana consiguió un puesto en una escuela del condado vecino y parecía estar mejorando. Dawn mencionó que la señora Holloway comenzó a ver a un terapeuta para superar lo que la hizo actuar de manera tan poco profesional. Me agradeció por manejar todo a través de los canales correctos en lugar de intentar destruir a su hermana por completo. Dijo que las consecuencias fueron serias, pero no permanentemente devastadoras, y que su hermana tuvo la oportunidad de aprender y mejorar. Le dije que me alegraba escuchar que la señora Holloway estaba trabajando en sí misma, y lo decía en serio, aunque no tenía el menor interés en volver a hablar con ella directamente. Mamá y yo estábamos cenando en casa unas semanas después cuando mencionó el sistema anónimo de denuncias. Dijo que las quejas de los estudiantes sobre el trato injusto aumentaron significativamente desde que se implementó el sistema, pero ella lo veía como algo positivo porque los problemas se estaban abordando antes de que se convirtieran en situaciones importantes. Me contó sobre 2 casos en los que los profesores mostraban favoritismo, y los jefes de departamento lo detectaron a través de auditorías de calificaciones. Ambas situaciones se resolvieron mediante asesoramiento y mediación sin necesidad de una disciplina formal. Dijo que toda la cultura escolar se había desplazado hacia la rendición de cuentas. Los profesores sabían que alguien estaba prestando atención, y los estudiantes sabían que tenían una forma de hablar de forma segura. Me sentí orgulloso de que mi horrible experiencia condujera a cambios que ayudaron a otras personas. La temporada de solicitudes universitarias llegó con toda su fuerza en octubre, y presenté mis solicitudes con un expediente académico lleno de buenas notas y resultados de exámenes que realmente reflejaban mis capacidades. Mis cartas de recomendación provenían de profesores que conocían la calidad de mi trabajo y mi carácter. El ensayo que escribí sobre aprender a defenderme ató todo de una manera que se sintió honesta y real. No estaba ocultando lo que pasó ni fingiendo que no me afectó, pero tampoco estaba permitiendo que me definiera como una víctima. Me presenté como alguien que enfrentó un trato injusto y lo manejó de la manera correcta. Alguien que aprendió cuándo pedir ayuda y cómo utilizar los canales adecuados para abordar los problemas. Me sentí seguro de que las universidades verían mis verdaderas capacidades, en lugar de una historia moldeada por el sesgo de una persona. Nicholas me envió un mensaje de texto en noviembre diciendo que fue aceptado en la universidad de sus sueños para ciencias ambientales. Dijo que nunca habría solicitado allí si verme enfrentarme a la señora Holloway no le hubiera dado el coraje para enfrentarse a su padre. Su padre quería que estudiara ingeniería en universidades específicas, pero Nicholas se mantuvo firme en su propia elección. Nos reunimos a tomar un café para celebrar, y él dijo que nuestra amistad durante ese difícil semestre le enseñó que apoyarse mutuamente en las cosas difíciles te hace más fuerte. Prometimos mantenernos en contacto durante la universidad y seguir animándonos. Estaba en un evento escolar en diciembre cuando Brooke se acercó a mí, luciendo nerviosa pero emocionada. Dijo que fue aceptada en un competitivo programa de escritura creativa en una universidad de la que nunca había oído hablar. Me dijo que separarse de la sombra de su madre la ayudó a descubrir lo que realmente amaba. Se dio cuenta de que quería escribir historias en lugar de analizar la literatura de otras personas. Le dije que estaba sinceramente feliz por ella, y lo decía en serio. Ambas encontramos nuestros verdaderos caminos después de que todo nos obligara a enfrentar verdades incómodas sobre nosotras mismas y nuestras situaciones. Katy me llamó a su oficina en enero y me dijo que me había escrito una carta de recomendación para una beca que había solicitado meses antes. Me mostró la carta y leí párrafos sobre mis habilidades académicas y mi integridad durante la adversidad. Mencionó específicamente cómo manejé la difícil situación con madurez y procedimientos adecuados, en lugar de intentar vengarme.
dijo que la calidad de mi trabajo hablaba por sí misma. Pero mi carácter durante la crisis mostró quién era yo realmente. Su apoyo significó mucho porque provino de alguien que me evaluó objetivamente y vio mis capacidades reales. El comité de becas anunció a los ganadores en marzo, y mi nombre estaba en la lista. La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo una tarde de sábado en el auditorio de la escuela con padres y estudiantes llenando los asientos. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el podio y leyeron porciones de mi ensayo sobre la autodefensa y el enfrentamiento a la autoridad injusta. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron a mí diciendo que la historia les resultó familiar porque sus hijos enfrentaron luchas similares o recordaban sus propias experiencias con profesores parciales. Una madre me agradeció por hablar porque ayudó a su hija a encontrar el coraje para denunciar un problema en su propia clase. Compartir mi experiencia públicamente se sintió poderoso en lugar de vergonzoso. Lo que la señora Holloway pretendía que fuera humillación se convirtió en una plataforma para el cambio positivo. Mamá se sentó en la tercera fila del auditorio durante la ceremonia de becas. Su profesional compostura de directora apenas ocultaba la emoción en sus ojos. Cuando dijeron mi nombre y leyeron extractos de mi ensayo sobre la autodefensa y el enfrentamiento a la autoridad injusta, la vi presionarse los dedos contra los labios. Caminé hacia el podio y acepté el certificado de premio. Luego di mi discurso preparado sobre aprender cuándo pedir ayuda y reconocer que usar los canales adecuados no es debilidad. Mi voz se mantuvo firme mientras hablaba de transformar una situación dolorosa en combustible para el cambio positivo y proteger a futuros estudiantes de un trato similar. Cuando terminé y bajé del escenario, mamá me recibió en el pasillo lateral y me dio un fuerte abrazo. Me dijo que verme convertir lo que la señora Holloway pretendía que fuera humillación en una plataforma para la autodefensa la enorgullecía más que cualquier nota o resultado de examen. Nos quedamos allí un momento, mientras otras familias pasaban junto a nosotros hacia el área de recepción, y ella dijo que nuestra relación se fortaleció al enfrentar este desafío juntas. Admitió que aprendió tanto de mí sobre coraje e integridad, como yo de ella sobre procedimientos adecuados y límites profesionales. La experiencia nos enseñó a ambas lecciones sobre comunicación, confianza y la diferencia entre proteger a alguien y empoderarlo para que se proteja a sí mismo. Más tarde, en la recepción, varios padres se acercaron para decirme que mi historia resonó con sus propias experiencias o les dio a sus hijos el coraje para hablar sobre los problemas que estaban enfrentando. Una madre me agradeció específicamente porque su hija denunció un problema de sesgo en su clase de matemáticas después de escuchar mi discurso, y la intervención temprana evitó meses de trato injusto. Saber que mi difícil experiencia ayudó a otros hizo que todo el calvario se sintiera valioso y significativo, en lugar de simplemente doloroso. Las últimas semanas del último año pasaron en un abrir y cerrar de ojos, entre preparativos universitarios y tareas finales. Presenté mi depósito de inscripción a la universidad de mi primera opción, una escuela con programas académicos sólidos y lo suficientemente lejos de casa para sentirme independiente, pero lo suficientemente cerca para visitar. Mi expediente académico mostraba un alto rendimiento constante en todas las asignaturas, con mis calificaciones de AP English reflejando correctamente mis capacidades reales después de la evaluación justa de Kathy. Las cartas de recomendación de los profesores que conocían la calidad de mi trabajo pintaban una imagen precisa de mis fortalezas académicas y mi carácter. Mi ensayo universitario sobre aprender a defenderme ató todo de una manera que se sintió honesta y completa. No estaba ocultando lo que pasó con la señora Holloway, ni fingiendo que no me afectó profundamente. Pero tampoco me estaba presentando como una víctima definida por el sesgo y la conducta poco profesional de otra persona. El ensayo mostraba a la universidad a una estudiante que enfrentó un trato injusto. Lo manejó a través de los canales apropiados y emergió más fuerte con una clara comprensión de mis capacidades. Me sentí seguro de ir a la universidad con la preparación adecuada, una confianza genuina y sin dudas persistentes sobre si realmente merecía mi éxito académico. El intento de la señora Holloway de socavar mi identidad académica fracasó por completo, y estaba avanzando con mi integridad intacta y mis capacidades reconocidas correctamente por personas que me evaluaron objetivamente. El día de la graduación llegó una soleada mañana de sábado a principios de junio. Me puse mi birrete y toga en el aula designada donde se reunían los estudiantes del último año antes de la ceremonia, rodeado de compañeros que conocía desde hacía años. Nicholas me encontró entre la multitud y me dedicó una gran sonrisa. Ambos emocionados y un poco nerviosos por la transición que se avecinaba. Nos alineamos alfabéticamente y entramos al auditorio abarrotado mientras la banda tocaba la marcha tradicional. Mamá estaba en el podio con sus túnicas de directora, luciendo profesional y compuesta mientras daba la bienvenida a las familias y se preparaba para entregar los diplomas. Cuando mi fila se levantó para caminar por el escenario, mi corazón comenzó a latir más rápido con anticipación. Dijeron mi nombre con el reconocimiento de honores, y caminé por el escenario tratando de no tropezar con mi toga. Mamá me entregó mi diploma y nuestros ojos se encontraron con una comprensión total de todo lo que navegamos juntas este año. El momento se sintió triunfal,
no solo porque me estaba graduando, sino porque lo hacía con mis capacidades reconocidas correctamente y mi carácter fortalecido por la adversidad. Me apretó la mano brevemente antes de que siguiera adelante para dejar espacio al siguiente graduado. Regresé a mi asiento, agarrando el diploma que representaba 4 años de arduo trabajo y un semestre particularmente difícil, que podría haberlo arruinado todo, pero no lo hizo. Mis padres organizaron una fiesta de graduación en nuestra casa esa tarde, llenando el patio trasero con familiares, amigos y varios profesores que vinieron a celebrar. Katy llegó con un regalo envuelto e inmediatamente me felicitó por mi aceptación universitaria. Me llevó a un rincón más tranquilo de la terraza y me dijo que estaba segura de que sobresaldría en la universidad. Ella dijo: mi experiencia este año en realidad me preparó bien para manejar desafíos y defenderme en nuevos entornos. La universidad traería profesores difíciles, situaciones injustas y momentos en los que necesitaría hablar por mí misma, y ahora tenía habilidades probadas para abordar esos problemas de manera efectiva. Su fe en mi éxito futuro se sintió ganada y genuina, en lugar de un elogio vacío. Ella conocía mi calidad de trabajo y mi carácter reales, y su confianza provenía de la observación objetiva, en lugar del sesgo o la conexión personal. Le agradecí por hacerse cargo de la clase y brindar una evaluación justa cuando más la necesitaba. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo correctamente, que era exactamente lo que todo profesor debería hacer. Nos reincorporamos a la fiesta, y me sentí agradecido por los educadores que entendieron su responsabilidad con los estudiantes, y se tomaron ese papel en serio. Nicolás me encontró cerca de la mesa de comida, y me arrastró para tomar fotos con nuestro grupo de amigos. Posamos con nuestras togas de graduación, lanzando nuestros birretes al aire y riéndonos de lo ridículos que nos veíamos con la vestimenta formal. Bromeó diciendo que deberíamos escribir un libro sobre cómo sobrevivir a profesores parciales y llamarlo Cómo levantarse sin ser expulsado. Me reí, pero también me sentí agradecido por los amigos que me apoyaron y aprendieron sus propias lecciones sobre hablar. Nicolás admitió que casi se queda callado durante toda la situación porque no quería involucrarse en el drama entre una estudiante y una profesora. Pero verme defenderme lo inspiró a examinar su propia tendencia a evitar los conflictos, incluso cuando presenciaba una injusticia. Dijo que aprendió que apoyar a los amigos en situaciones difíciles te hace más fuerte, y que decir la verdad importa incluso cuando es incómodo. Nuestra amistad forjada a través de la adversidad duraría más allá de la secundaria, construida sobre la experiencia compartida y el respeto mutuo. Prometimos mantenernos en contacto durante la universidad y seguir animándonos mutuamente a defender lo que es correcto. Una carta llegó del superintendente del distrito, 2 días después de la graduación. Abrí el sobre oficial esperando alguna comunicación administrativa rutinaria y encontré una carta personal elogiándome por manejar la situación con la señora Holloway a través de los canales apropiados. El superintendente escribió que presentarse requería coraje, especialmente dada mi relación con la directora y las preocupaciones sobre cómo podría verse. Mi decisión de denunciar a través de procedimientos adecuados, en lugar de buscar venganza o intentar manejarlo en privado, contribuyó a importantes cambios de política que protegerían a futuros estudiantes de un trato similar. La carta reconoció que la experiencia fue difícil e injusta, pero mi respuesta demostró madurez e integridad que reflejaban bien mi carácter. El reconocimiento oficial del liderazgo del distrito validó que hice lo correcto a pesar de lo difícil que fue enfrentar las acusaciones de la señora Holloway y soportar semanas de trato injusto antes de hablar. Le mostré la carta a mamá durante la cena esa noche, y ella dijo que el superintendente rara vez enviaba cartas personales a los estudiantes. El hecho de que se tomara el tiempo de reconocer mi papel en la mejora de las políticas del distrito significaba que mi situación realmente marcó una diferencia más allá de mi caso individual. Llegó el verano y comencé a trabajar como asistente de enseñanza en un programa de enriquecimiento del distrito para estudiantes de secundaria. El programa se centró en ayudar a los estudiantes más jóvenes a desarrollar sus habilidades de escritura a través de tareas creativas y comentarios de apoyo. Pasé mis mañanas trabajando con pequeños grupos de niños que luchaban por organizar sus pensamientos o temían las críticas a su trabajo. La experiencia reforzó mi amor por la educación y el aprendizaje, mientras me mostraba la forma correcta de orientar y alentar a los estudiantes. Modelé conscientemente el enfoque de enseñanza de apoyo que me hubiera gustado que la señora Holloway hubiera adoptado, ofreciendo comentarios específicos que ayudaran a los estudiantes a mejorar sin destruir su confianza. Cuando una chica callada me mostró un ensayo por el que estaba nerviosa, primero elogié los elementos fuertes antes de sugerir suavemente áreas a desarrollar. Vi su rostro iluminarse con orgullo y alivio, y recordé cuánto anhelaba ese tipo de retroalimentación equilibrada durante mis meses en la clase de la señora Holloway. Trabajar con estos estudiantes más jóvenes me ayudó a procesar mi propia experiencia al convertir los recuerdos negativos en acción positiva. No podía cambiar lo que me pasó, pero podía asegurarme de no hacer que otros estudiantes se sintieran como la señora
Holloway me hizo sentir a mí. Mamá y yo nos reunimos para almorzar en nuestro café favorito 3 semanas antes de que me fuera a la universidad. Nos sentamos en una mesa de la esquina con vistas a la calle y hablamos sobre cómo la situación con la señora Holloway finalmente fortaleció tanto nuestra relación como nuestro crecimiento individual. Admitió que aprendió lecciones importantes sobre la creación de sistemas que detectan problemas a tiempo y el apoyo a los estudiantes que enfrentan un trato injusto. Las nuevas políticas que implementó provienen directamente del reconocimiento de las deficiencias que permitieron que mi situación se agravara durante tanto tiempo. Dijo que verme sufrir en silencio le enseñó que los estudiantes necesitan canales claros y seguros para informar inquietudes y que las figuras de autoridad deben buscar activamente signos de sesgo en lugar de esperar las quejas. Le dije que aprendí cuándo pedir ayuda y que usar los recursos disponibles no es debilidad, sino sabiduría. Pasé meses tratando de manejar la situación sola porque pensé que la independencia significaba no pedir nunca ayuda. Pero la verdadera fuerza es reconocer cuándo necesitas apoyo y tener el coraje de pedir ayuda antes de que las cosas se vuelvan insoportables. Ambas crecimos al enfrentar este desafío y nuestra relación se profundizó a través de la comunicación honesta sobre temas difíciles. Mamá pagó la cuenta y caminamos de regreso al coche. Ambas nos sentimos listas para el próximo capítulo, aunque significara un cambio significativo. Pasé la última semana antes de la universidad empacando cajas y clasificando años de pertenencias acumuladas. Mi habitación se transformó lentamente en un espacio despojado de personalidad mientras decidía qué llevar a mi dormitorio y qué dejar atrás. Doblé la ropa en maletas con una genuina emoción por las oportunidades académicas que se avecinaban y la confianza en mi capacidad para manejar cualquier desafío que surgiera. La experiencia con la señora Holloway me enseñó que podía defenderme de manera efectiva, que existían canales adecuados para abordar la injusticia y que mis capacidades eran reales, independientemente de los intentos de una persona por socavarlas. Me dirigía a la universidad más fuerte y más sabia de lo que hubiera sido sin enfrentar y superar esa adversidad. El difícil semestre se convirtió en una fuente de fortaleza en lugar de vergüenza, una prueba de que podía sobrevivir a un trato injusto y emerger con mi integridad intacta. Empaqué cuidadosamente mi informe de calificaciones AP, enmarcado entre capas de ropa, planeando colgarlo en mi dormitorio como un recordatorio de lo que superé y logré. Mamá me ayudó a llevar cajas al coche la mañana que nos fuimos, ambas listas para esta transición, aunque significara grandes cambios para nuestra relación diaria. El día de la mudanza a la universidad llegó con caos y emoción llenando cada rincón del campus. Mis padres me ayudaron a subir cajas por 3 tramos de escaleras hasta mi habitación asignada, donde mi compañera de cuarto ya estaba desempacando su lado. Se presentó mientras organizábamos los muebles y reclamábamos espacio en el armario. Inmediatamente amable y fácil de hablar. Después de que mis padres se fueron y terminamos la configuración básica, colgué mi informe de calificaciones AP enmarcado en la pared sobre mi escritorio. Mi compañera de cuarto lo notó y preguntó por qué mostraba un resultado de examen en lugar de fotos o carteles. Compartí la historia sobre la señora Holloway y el semestre de sesgo, enmarcándola como una lección sobre la autodefensa y el enfrentamiento al trato injusto a través de los canales adecuados. Escuchó con creciente asombro y dijo que estaba impresionada por cómo manejé una situación tan difícil. Admitió que probablemente se habría quedado callada o habría explotado con la profesora, y ninguna de las dos cosas habría llevado a una resolución real. Escuchar mi historia la hizo sentirse más valiente para enfrentar sus propios desafíos en este nuevo entorno, sabiendo que hablar a través de los canales apropiados realmente podría funcionar. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre nuestras esperanzas y temores para la universidad, y me sentí agradecido de que mi difícil experiencia pudiera inspirar a otra persona a defenderse cuando fuera necesario. La primera clase de inglés en la universidad se reunió en un aula magna con filas de asientos que daban a un podio y una pizarra enorme. Entré temprano y elegí un asiento en la sección central donde podía ver y escuchar todo con claridad. Otros estudiantes entraron y llenaron el espacio con energía nerviosa y conversaciones tranquilas sobre las vacaciones de verano. La profesora llegó exactamente a tiempo y se presentó como la doctora Chen, antes de sumergirse directamente en una discusión sobre el programa de estudios y las expectativas del curso. Nos pidió que compartiéramos nuestras ideas sobre un pasaje corto que proyectó en la pantalla y levanté la mano sin dudarlo. La doctora Chen me llamó y di mi análisis del simbolismo y la estructura explicando mi interpretación con ejemplos específicos del texto. Ella asintió y dijo que era una excelente observación. Luego hizo preguntas de seguimiento que me empujaron a desarrollar mis ideas más a fondo. La retroalimentación se sintió diferente a todo lo que experimenté con la señora Holloway, porque la doctora Chen estaba genuinamente interesada en mi proceso de pensamiento, en lugar de tratar de demostrar que estaba equivocada. Otros estudiantes contribuyeron con sus perspectivas y la doctora Chen trató cada comentario con el mismo compromiso constructivo, basándose en los puntos buenos y redirigiendo suavemente los argumentos poco claros.
Participé en 3 discusiones más durante esa primera clase, y cada vez me sentí más segura de mi capacidad para analizar literatura y expresar ideas complejas con claridad. La diferencia entre la evaluación justa y el trato sesgado era tan obvia ahora que me pregunté cómo llegué a dudar de mis propias capacidades. Cuando la señora Holloway me estaba destrozando, mi teléfono sonó durante mi segunda semana en la universidad, mientras estaba sentada en mi cama organizando notas de las clases. El nombre de mamá apareció en la pantalla y contesté de inmediato, ansiosa por contarle lo bien que iba todo. Me preguntó sobre mis clases, mi compañera de cuarto y mi vida social, y le dije que estaba prosperando genuinamente de maneras que no esperaba. El trabajo académico era desafiante, pero justo. Mi compañera de cuarto se estaba convirtiendo en una verdadera amiga, y me sentía cómoda siendo yo misma sin preocuparme por agendas ocultas o trato injusto. Mamá sonó aliviada y feliz de escuchar la actualización positiva. Luego compartió algunas noticias sobre la escuela secundaria que me hicieron sentarme más derecha. Las nuevas políticas que implementó después de mi situación ya habían identificado otros 2 casos de sesgo de profesores antes de que se pusieran tan graves como el mío. Uno involucró a un profesor de matemáticas que constantemente calificaba a los atletas con más indulgencia que a otros estudiantes, y otro involucró a un profesor de historia que daba notas de participación más bajas a los estudiantes que no estaban de acuerdo con sus puntos de vista políticos. Ambas situaciones se abordaron rápidamente a través del nuevo sistema anónimo de denuncias y el proceso de auditoría de calificaciones, con los profesores recibiendo asesoramiento y supervisión más estrecha en lugar de ser despedidos. Mamá dijo que saber que otros estudiantes estaban siendo protegidos de sufrir como lo hice yo, hizo que todas las decisiones difíciles valieran la pena. Le dije que sentía lo mismo y que convertir mi mala experiencia en algo que ayudó a otros hizo que todo el calvario se sintiera significativo, en lugar de simplemente doloroso. Me senté en mi escritorio en el dormitorio 3 días después, terminando mi primer ensayo universitario para la clase de la doctora. Chen, mi compañera de cuarto, estaba en la biblioteca estudiando para un examen de química, y la habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de mis dedos en el teclado. El ensayo analizó temas de identidad y pertenencia en la novela que discutimos durante la primera semana, y me sentí genuinamente emocionada de enviarlo, en lugar de ansiosa por una calificación injusta. Cada frase que escribí reflejó mi comprensión e interpretación reales, sin dudar si una profesora torcería mis palabras o afirmaría que no entendía el material. La confianza en mis capacidades que la señora Holloway se esforzó tanto por destruir se sentía más fuerte que nunca. Reconstruida a través del apoyo adecuado de mamá y la administración escolar, la evaluación objetiva de profesores que calificaron de manera justa, y mi propia determinación de no permitir que el sesgo de una persona definiera mi valía. Leí el ensayo una última vez. Hice algunas pequeñas ediciones para fortalecer mi argumento, y presioné el botón de enviar sintiéndome orgullosa de mi trabajo. Toda la experiencia me enseñó que hablar cuando algo está mal no es debilidad o quejarse. Es una autodefensa necesaria que protege no solo a uno mismo, sino potencialmente a otros que enfrentan situaciones similares. Estaba agradecido por todos los que me ayudaron a superar ese difícil semestre y llegar a este punto en el que podía concentrarme en aprender y crecer sin temor a un trato injusto. Pero sobre todo,